Gracias por continuar con nosotros en el Estado de la Nación. Estamos con ustedes nuevamente para conversar esta vez sobre la coyuntura política, la renuncia del vicepresidente de la República, lo que esto significa para el gobierno de Lenín Moreno y cómo abordar estos meses que le faltan al gobierno morenista para culminar su periodo constitucional. Estamos con el doctor Gustavo Larrea, director de Democracia Sí, un político de larga experiencia en la vida nacional y con quien queremos conversar sobre este tema. ¿Cuál es tu reacción, Gustavo, sobre esta renuncia? Evidentemente ya había sido preanunciada, se veía venir, pero tal vez el discurso de Otto Sonnenholzner tenía ya un tinte, como decir, bueno, vamos a lanzar una opción para el país, lo que significaría una nueva opción electoral. Gustavo, buenas tardes, bienvenido al Estado de la Nación. Buenas tardes, un gusto, Juan Carlos, compartir estos momentos. Creo que es una crónica de una renuncia anunciada, porque ya lo venía diciendo él mismo, su interés en salir del gobierno. El 24 de mayo hizo una declaración, diría yo, que daba luces muy claras sobre su interés. Y creo que hoy, en su renuncia, él nos ha planteado dos temas. Del uno, que sale para hacer política con dos variables. La una, hacer política y apoyar a alguien, y la dos, ser candidato. Y creo que en las próximas semanas se confirmará cuál opción ha adoptado. Yo estimo que él va a lanzarse de candidato, que su renuncia se debe fundamentalmente a eso, y que lo tendremos en la papeleta electoral. Lo que no sabemos es con quién, qué fuerzas o qué fuerza le acompañará en esa ley. Eso se despejará en las próximas semanas, sin duda. Gustavo, pero creo que Otto entra a la carrera electoral. Gustavo, Otto Sonnenholzner, ¿será el candidato del gobierno? ¿O la gente crees que le identificará como un candidato del gobierno? Yo creo que él va a apostar por tener una distancia prudencial del gobierno, pero sin duda el hecho de haber sido vicepresidente y el haber compartido un año y medio las funciones del Estado, le va a ser difícil esa separación. En todo caso, sin duda creo que Otto tiene un vínculo con el gobierno difícil de deshacer. En todo caso, no sé si es que las fuerzas políticas que han estado en el gobierno le van a apoyar a él. Me imagino que sí. No creo que tengan otra opción, por lo menos no se ve en el escenario otra opción. Gustavo, vivimos tiempos de indignación, lo que algún autor español definía como la política de la indignación. Es decir, mucha gente está crispada, la situación de las denuncias que se han presentado en las últimas semanas, en lo que da de la pandemia, y la acumulación también de denuncias anteriores del gobierno de Rafael Correa y todo lo que hemos sido testigo en este país en los últimos años. Tal vez muestra un estado de desesperanza, o sea, un estado de esto no lo arregla nadie, o veamos cómo vamos a poderlo arreglar. ¿Cuál es tu perspectiva sobre este país, o nuestro querido país, frente a esta desazón colectiva que puede darse aunada a la crisis económica, evidentemente? Sí, esos son los componentes de la situación actual: crisis económica, crisis social, problemas en el sistema de salud pública y educación, y desde luego crisis ética, ¿no? Que indigna, molesta, asquea, y creo que esos son los componentes del momento actual. Y frente a eso, pienso que debemos lograr grandes acuerdos nacionales. Yo creo que un acuerdo básico es cero tolerancia a la corrupción. Un acuerdo básico es enfrentar la impunidad. Aquí hay un sistema corrupto, no es corrupciones o corruptelas una por un lado, otra por otro. No, aquí hay un sistema de corrupción que hay que desmontar. Y un sistema de corrupción que tuvo en la no independencia de funciones del Estado uno de sus mayores aliados hasta hace 3 años. Que tuvo en, diría yo, la decisión
de eliminar los exámenes previos de Contraloría y Procuraduría General del Estado para la contratación pública, otro de sus aliados. Y creo que es urgente ir hacia una reforma constitucional que permita el control de la corrupción a través de los exámenes previos. La contratación debe ser pública, definitivamente. La contratación tiene que tener veeduría de la ciudadanía, libre veeduría de los medios de comunicación y la prensa, y desde luego de los organismos de control del Estado para controlarla. Entonces, ese paso es fundamental. Pienso que la gran mayoría de ecuatorianos somos gente honesta, gente honrada, gente de bien, y creo que la corrupción no es de todos, es de una minoría, de un sector de la sociedad, que cree que puede infringir la ley, burlarse de ella, no pagar impuestos, eludir sus responsabilidades, que van desde ahí hasta el enriquecimiento ilícito, el asalto a los fondos públicos, y esto se da en una alianza público-privada, porque hay funcionarios públicos metidos en la corrupción, pero también hay sectores privados que son parte de ese proceso corrupto. Creo que esos acuerdos, me refería al de la corrupción, pero también en el área económica, en el área social, son necesarios acuerdos. En todo caso, Democracia Sí presentará propuestas y creemos que el debate político de los próximos meses de cara a las elecciones del 7 de febrero, estamos ya a pocos meses, debe ser un debate sincero de propuestas y no una pelea de adjetivos, de insultos, sino un debate serio. Y creo que a eso debemos contribuir todas las fuerzas políticas y todo el país. Gustavo, ¿cuáles son, las características distintas que se prefiguran para este nuevo escenario electoral, tomando en cuenta, por ejemplo, que va a ser casi imposible realizar movilizaciones o actos de tarima, que la campaña será esencialmente digital? O sea, tendremos ahí una abundancia de información, mala o buena, en todas nuestras redes sociales. El WhatsApp será un arma formidable, como ocurrió en Brasil en la elección de Bolsonaro, etcétera, etcétera. Pero esto de alguna manera también puede impactar precisamente en la calidad del debate. Sí, puede impactar si no hay responsabilidad de los actores políticos, y no todos van a ser responsables, hay que estar claros en eso. Hay gente que juega a la calumnia, y la calumnia es otra forma de corrupción, ojo. Quitar o intentar quitar la honra a la gente es corrupción. Yo mismo he sido víctima de ataques sistemáticos contra mi honra, y eso es corrupción. Pero creo que hay que intentar, por lo menos las fuerzas políticas democráticas serias, sensatas, debemos contribuir a un debate serio, sensato. Sí, va a ser una campaña con muchas limitaciones. Difícil, que hemos visto en experiencia de la República Dominicana, que tuvo elecciones el día domingo, y la campaña se redujo fundamentalmente a los medios de comunicación, televisión, radio, fundamentalmente los dos, en menor proporción prensa escrita y redes sociales. Esos fueron los instrumentos fundamentales de campaña. Y en esta campaña en el Ecuador va a ser similar. Y desde luego hay que tener el cuidado de preservar un debate limpio y un juego limpio. Y en eso nosotros vamos a apostar por eso. Pero es evidente que esta campaña va a ser va a ser una nueva experiencia, distinta a todas las anteriores, porque está marcada por la pandemia y por las limitaciones de hacer campaña por seguridad, por bioseguridad. En ese sentido, concuerdo con tu análisis, con tu pregunta análisis, que es: la campaña va a tener estas limitaciones. Sin duda las va a tener, y creo que debemos hacer un esfuerzo de comunicación, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación, porque la campaña estará centrada fundamentalmente en esos dos espacios. Ahora, el punto ahí, Gustavo, estamos con Gustavo Larrea, el director de Democracia Sí. El punto ahí también tiene que ver con los temas de la campaña. Aparentemente, porque el tema de la corrupción ha estado constantemente en los últimos meses, 2 meses al menos, en las portadas, en las primeras planas de los medios, tanto que así que superó de alguna manera las informaciones que tienen que ver con la epidemia.
pero parece ser el tema de mayor preocupación de los ecuatorianos según algunas encuestas. Pero básicamente siendo probable que así sea y siendo necesario que así sea, hay otros temas fundamentales que el país tiende a olvidar, Gustavo. El tema educativo, el tema de la salud pública esencialmente, el tema del empleo y otro tipo de situaciones que parece no van a ser los temas favoritos de los candidatos. Yo creo que aquí hay temas que hay que tratarlos en el país. Uno de ellos, desde luego, es el tema de la economía, producción y empleo. Y es vital tratarlo porque muchos de los gobiernos han vivido de espaldas a la realidad económica del país. Y creo que se trata de impulsar un cambio de política económica que, en definitiva, alinee la política pública, la política del Estado, con la realidad económica. Este es un país de propietarios y productores donde el Estado no los ve, o ve a muy pocos. Ve a los grandes, pero no ve a los medianos, a los pequeños y a los más pequeños. Este es un país que tiene 800,000 unidades de producción agropecuaria. Es un país que tiene más de 1 millón de unidades de comercio, servicios, producción, industria, artesanía, transporte urbanas. Es decir, esa es su riqueza. Y creo que los modelos de desarrollo a lo largo de la historia de nuestro país, recordándonos la sustitución de importaciones de los 70-80, hizo que instalemos una industria de ensamblaje que de algo sirve, pero no soluciona el problema de la pobreza ni del desarrollo económico sustentable. Tuvimos la apertura comercial del neoliberalismo en la época de Sixto Durán Dají. Tampoco nos llevó al desarrollo. Tuvimos incluso la idea de que una fuerte intervención del Estado nos iba a llevar al bienestar. Tampoco nos llevó al bienestar. Tenemos la otra idea que estuvo muy aparejada de esta, que fue la sociedad del conocimiento. Vamos a competir en inteligencia artificial, que fue un fracaso rotundo como el fracaso de Yachay. Y todos esos modelos no entendieron algo elemental, que es que el país es un país pesquero, es un país agrícola desde hace miles de años, y que el norte del futuro de esta nación pasa por la agroindustria. Que si nuestro país hace 60 años apostaba por la agroindustria, tendríamos una economía mucho más sólida, habríamos solucionado problemas de pobreza y pobreza extrema. Creo que hay que hacer esa reforma económica y eso tiene que entrar al debate. ¿Cómo vamos a generar empleo? ¿Qué puerta tiene el país para salir de la crisis? Y creo que esa puerta existe, está construida y hay que fortalecerla. Pero para eso también hay que alinear la educación, tanto en el tema corrupción como en materia de política económica. Tenemos que formar a nuestros niños y jóvenes en valores humanos. Tenemos que tener una escuela y un bachillerato que nos forme en valores humanos. No puede formar ni puede ser paradigma de los jóvenes el narcotraficante, el delincuente, el jefe de mafia. Tenemos que formar valores. Y en esta línea, además de formar valores en la lucha contra la corrupción, debemos alinear la educación con la producción. No es posible que en nuestro país existan más de 200,000 productores de fruta y de hortalizas y no haya colegios técnicos de frutas, hortalizas, en banano, en café, en cacao, en papa, en pesca, en camarón. La educación tiene que estar alineada a la producción y esa reforma educativa. Hemos perdido un poco la señal con Gustavo Larrea, retomaremos en unos minutos. Mientras tanto, volvemos luego de un corte, no se vayan. Enseguida regresamos con el Estado de la Nación, los hechos en caliente. Viajar, comer, beber, sentir. ven, súbete a esta gira mágica y deliciosa. Y juntos haremos check-in en el Tour de los Placeres. Gira mágica y deliciosa. Una hora plena de placeres culinarios, viajes de ensueño y, por supuesto, el infaltable vino de la vida. Gira mágica y deliciosa. Cada jueves a las 20 horas por Sucesos. Caminos gemelos tenemos tú y yo. Vamos cantando.
De regreso con el Estado de la Nación. Los hechos en caliente con Juan Carlos Calderón. 6 de la tarde con 48 minutos. Estamos en el Estado de la Nación. Los hechos en caliente. Gracias por continuar con nosotros. Digamos, Gustavo Larrea, entiendo que ya estás conectado. El punto es que sí, está bien. Ahí tenemos un montón de hechos, de temas que muchas personas están planteando soluciones claras. Incluso Guillermo Lazo, un precandidato, ha dicho que incluso las puede resolver en 100 minutos, ¿no es cierto? Sin embargo, las cosas no se hacen. Si se llega, planes de gobierno hemos tenido muchísimos, pero al llegar al poder no sucede, no funciona. O sea, las cosas cambian. ¿Por qué el país no puede, teniendo tan buenas ideas, tan buenas salidas, cualquiera que estas sean, concretar las cosas en función de que siempre va a ser necesario un acuerdo político para eso? Juan Carlos, uno demagógicamente puede decir, yo firmo un decreto y mañana se solucionan los problemas de pobreza extrema, y genero empleo, y logro la armonía de la sociedad con la naturaleza, del ser humano con la naturaleza. Firmo esos decretos como presidente y solucioné los problemas, pero eso es un engaño. Yo creo que con madurez debemos entender que salir de esta crisis implica arrimar el hombro todos, implica multiplicar los panes, la producción para solucionar los problemas de hambre y pobreza, implica cambios en el sistema educativo que tendrán efectos en el mediano y largo plazo, en el corto, mediano y largo plazo, pero no es un suceso el que se genera, es un proceso. Y construir un proceso de cambio en el sistema educativo que va a permitir moldear el futuro del país requiere actuar con sensatez y madurez. Requiere trabajar el tema productivo en una gran minga nacional donde todos arrimemos el hombro para sacar al país adelante, donde arrimemos el hombro para salir de la corrupción, para salir de la crisis económica y social en la que estamos, para reformar el sistema educativo, el sistema de salud pública, para reformar el Estado y hacerlo austero y eficiente. Todos esos cambios implican procesos, no sucesos. Uno no puede decir demagógicamente, yo ofrezco desarrollo económico en 20 días, ofrezco eliminar la pobreza y erradicar la pobreza en 30 días, yo ofrezco tal otra locura. No. Estos son procesos en los cuales tenemos que trabajar la sociedad en su conjunto, porque si no produciríamos un nuevo engaño, una nueva estafa. Y el país no está para engaños, el país está para tener certezas de qué camino debemos transitar. Y ese camino que debemos transitar va a ser un camino duro, difícil. Vamos a tener que arrimar el hombro, vamos a tener que hacer esfuerzos, todos. No es con magia que se solucionan las cosas, es con trabajo fecundo, creativo. Es entender que nuestro país tiene una historia, y una rica historia social, política, económica, que son los cimientos de ese futuro. Sí, de acuerdo, Gustavo. Por eso insisto en la pregunta. Hablamos de arrimar el hombro, hablamos de construir procesos igualitarios en donde todos podamos caminar en un sentido de nación, pero ¿cómo hacerlo? El tema es que aún en los peores momentos de la historia del Ecuador que ha significado esta tragedia de la epidemia, aún viendo los cadáveres en Guayaquil, aún viendo todas las situaciones que se han presentado, los desafíos terribles que se abren para el Ecuador, el país no se une, los actores políticos no se unen. A eso voy. Esa responsabilidad lo vamos a tener en las urnas los ecuatorianos, con nuestro voto, porque con nuestro voto vamos a decidir qué futuro queremos, cómo queremos ese futuro, en quién confiamos y por qué apostamos. Y creo que en ese sentido lo ideal sería un acuerdo mínimo, gane quien gane, un acuerdo de lucha contra la corrupción, cero tolerancia a la corrupción, reformas legales en esa línea, un acuerdo para multiplicar la producción, un acuerdo para tener un Estado eficiente, un acuerdo para el cambio del sistema educativo. Es decir, eso sería lo ideal. En los hechos comparto tu criterio, es muy difícil eso, porque en medio de la pandemia, fuerzas políticas le dieron la espalda al pueblo ecuatoriano. Nunca antes, en ninguna crisis, el que más tiene no ha contribuido en nada, en esta sí. En las otras crisis, los que más tienen contribuyeron.
Es decir, más allá de cualquier cosa, dieron su aporte. En esta crisis no, porque el Parlamento se negó a votar porque el que más tenga apoye con el 5% de sus utilidades, no de la inversión, no del capital de una empresa ni de sus recursos para que esa empresa funcione, sino de las utilidades, de la plata que ya salió de la empresa. Por eso comparto tu criterio, va a ser difícil arrimar el hombro todos, pero hay que hacer el esfuerzo porque así sea. Nosotros como democracia sí nos vamos a jugar por eso y vamos a arrimar el hombro por nuestro país. Ganemos o no ganemos las elecciones, vamos en esa línea porque creemos que hay que actuar con responsabilidad frente a la peor crisis de la historia, en la que está en juego la supervivencia de nuestro país, está en juego el hambre de cientos de miles de familias. Gustavo, ¿es posible llegar a preacuerdos en ese sentido con las fuerzas políticas? Es decir, a ver, hay puntos muy urgentes para la sociedad ecuatoriana. Estoy hablando, por ejemplo, se habla de salvar los empleos y se ha generado una ley que ha sido muy cuestionada por los movimientos sociales, los sindicatos, le llaman incluso la nueva carta de la esclavitud. Ese es un punto, está una ley ahí en vigencia, vamos a ver si funciona o no. Pero otro punto urgente es el tema estudiantil, Gustavo, el tema estudiantil privado y público, el tema universitario. Muchos estudiantes van a tener que dejar de estudiar sus semestres, sus últimos semestres, incluso muchos de ellos perder sus carreras porque no, sus padres o ellos no tienen trabajo o no tienen dinero para pagar los semestres universitarios, incluso los colegios. ¿Por qué no hacer una campaña, por ejemplo, un preacuerdo para salvar a los estudiantes? Es decir, salvar la educación, salvar a los profesores, salvar la educación. Que eso sería un tema muy esperanzador para muchos ecuatorianos. Así es, yo creo que hay temas que son urgentes y que no esperan a que se elija un nuevo parlamento, un nuevo gobierno. No esperemos a que se posesione en mayo del próximo año, por si no, ya todos estamos en otro plano. Desde luego, se requiere acciones inmediatas y tomar decisiones inmediatas. El país no puede pararse hasta esperar a quien se elige, hay que actuar con sentido de la urgencia. Y creo que la Asamblea Nacional tiene que trabajar intensamente en las reformas, en la lucha contra la corrupción, y hay que presionarle a la Asamblea porque así lo haga. Hay que trabajar en reactivar, tú decías con claridad, la producción. El gobierno nacional creó un fondo que lo maneja el Banco del Pacífico y que está dando crédito de reactivación productiva, pero está dando crédito de reactivación productiva a empresas consolidadas que no hayan tenido problemas antes de la pandemia. Y muchas empresas ya tenían problemas antes de la pandemia, por lo tanto necesitas otro fondo más flexible para apoyar a la producción y el empleo. Y el tema que tú te tocas es un tema muy delicado, el tema educativo. Es delicado por varios factores. Por el lado que tú lo mencionas, por el lado económico. Jóvenes que no tienen para pagar sus estudios en escuelas, colegios y universidades privadas porque sus padres perdieron sus ingresos. Unos perdieron su trabajo y otros quebraron sus empresas. Es decir, esa es una realidad. Y ahí se requiere un fondo de apoyo a esas familias para que culminen sus estudios, fondos de largo plazo, crédito de largo plazo para que esos chicos puedan terminar sus escuelas, sus colegios y sus universidades. Absolutamente de acuerdo. En materia de educación tienes otros problemas graves. Yo mencioné la necesidad de cambio del sistema educativo hacia una educación en valores y técnica, pero no es lo único que hay que hacer. Y sí, hay que mantener los colegios y escuelas funcionando de manera virtual, y ahí tenemos problemas, porque no es solamente cambiar la clase presencial por dar una clase en vía internet, vía telemática. Se requiere pedagogía, metodología, se requiere material didáctico escrito porque muchos niños y jóvenes no tienen acceso a la computadora ni al teléfono. Y creo que ahí en esos cambios son urgentes. Algo se ha avanzado, pero hay que avanzar muchísimo más para que la educación no se pare, para que no se frene la ilusión de terminar la escuela, el colegio, y que este año académico que empezó en la costa y que empezará en la sierra en 2 meses, los estudiantes no pierdan tiempo ni pierdan el año. Ahí hay un esfuerzo enorme que le compete al Ejecutivo, pero nos compete a los ciudadanos exigir que lo haga. Nos compete a los ciudadanos exigirle a la Asamblea Nacional que haga las reformas
necesarias para salir de la crisis y enfrentar los problemas que en este momento aquejan a la gran mayoría de familias ecuatorianas. Muchas gracias, Gustavo, por haber estado con nosotros. He ahí uno de los temas urgentes e importantes. Se viene Muchas gracias. un nuevo... Gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Ha sido Gustavo Larrea. Buenas noches. Un tema urgente e importante, planteaba yo, es este de salvar la educación. Se habla de salvar los empleos. Pensemos en la cantidad enorme de jóvenes que pueden quedarse varados en su ilusión educativa porque no hay dinero simplemente para que ellos sigan estudiando. Y es un tema que urgentemente el Estado podría dar una salida, un apoyo con el sector privado, con el sector de la banca, por ejemplo. Gustavo Larrea hablaba de créditos blandos a largo plazo para que los estudiantes puedan terminar sus carreras, por ejemplo. Grandes temas urgentes que quedan pendientes para las siguientes charlas. Gracias a ustedes por su cordialísima atención. Esto ha sido El Estado de la Nación. Se despide Juan Carlos Calderón. Que tenga una linda noche. Por favor, cuídense. Nos vemos en la próxima. Radio Sucesos presentó El Estado de la Nación. Los hechos en caliente con Juan Carlos Calderón. Aquí usted escucha la música más bella del mundo. No seas insegura. Argentina. Camuflaje. Kenia. Suecia.